delante de tu altar, Padre amado, solamente con el deseo de adorarte, Padre amado, el deseo de entregarte a ti toda carga, Jesús, y que queremos aprender más de tu palabra en el día de hoy. Yo te pido que tú abres nuestros corazones para así recibir de ello, Padre amado, y que podamos verdaderamente enfocarnos en ti solamente por algunos momentos, Padre amado, y aprender más de ti, Jesús. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque no le doy un aplauso a ese Dios que se merece toda la gloria y toda la honra. Y le damos a que se unan a nosotros para así cantar estos cantos. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito
Padre, te damos gracias porque en esta tarde podemos conectarnos contigo, podemos sentir tu presencia, tu amor, que en medio de las tempestades, las dificultades, el estrés, a veces dificultades en la salud, matrimonio, de diferentes maneras, pero te damos gracias que en esta tarde como pueblo venimos, nos congregamos para ser fortalecidos en tu presencia, para que nuestra fe sea fortalecida y para continuar perseverando. Gracias nuevamente por la remanente que tomó este tiempo para estar acá esta tarde. Gracias por cada uno de ellos. Bendecimos sus vidas. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento y los niños porque pueden pasar a su clase, ¿verdad? Los jóvenes también, gracias a... En esta tarde vamos a continuar con el tema busca una iglesia que ama y ama la iglesia que encuentres. ¿Ven? Y no hay cosa más agradable cuando usted viene y puede encontrar una comunidad de fe y poder trabajar, amén, para el Señor. Esta tarde estábamos reuniendo a la mañana con una de las Exalta Health, una de las clínicas que está ahí en la Bulletin Division, y de ver de que con el capellán de esa clínica, y es un sentir agradable de ver de que todos estamos trabajando en la comunidad, cada quien en diferentes áreas, pero todos estamos trabajando en la comunidad para el crecimiento, ¿ven? Y eso es una bendición. Estamos nuevamente, encuentra una iglesia que puedas amar, so find the church that loves and love the church you find. Ese es el tema que estamos hablando, amén. Hemos aprendido de que la iglesia tiene un plan y tiene un propósito, amén. Y la iglesia no son estas cuatro paredes, amén. La iglesia es usted y yo, okay? So the church is not these four walls, it's you and I, ¿verdad? Usted es lo que hace la iglesia especial, amén. Si usted no viene, el edificio está vacío y no hay iglesia, pero cuando usted viene y adora, entonces déjeme decirle, eso llena de gozo, porque puedo decir, wow, los hermanos están llegando, vamos a poder tener un estudio, adoración, and that is what makes a difference whenever we see each one of you. Yo estoy aquí la mayor parte durante el día y el edificio está vacío, muerto, como decimos, no hay ningún ruido, ¿verdad? Pero cuando llegan los hermanos, es un sentir más agradable. Es muy importante, ¿verdad?, de comprender eso. Y hemos aprendido que somos parte de la comunidad de fe. En Juan 1:14 dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron, pero a los que le recibieron les dieron potestad, derecho de ser hijos de Dios. Y entonces, ahora que usted y yo hemos sido adoptados en la familia de fe, somos parte de la familia de fe, de la comunidad de fe. Y lo lindo de todo eso es de que cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos. Each one of us, the community of faith, we have different gifts and talents. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y somos completamente diferentes. En ocasiones he compartido con usted mi experiencia. Varias ocasiones lo he hecho. Tengo una compañera de trabajo en Holland y ella es Dutch, ella es holandesa. Y ella adoptó dos hijos de Corea. Y usted sabe, ella es de descendencia europea, pues son blancos, altos, pero tiene dos hijos coreanos, una hija y un hijo. Y muchos años atrás, cuando trabajábamos juntos en una agencia, me dice, va a llegar mi hijo, y cuando llegue mi hijo, por favor, pásalo a mi oficina. Y yo estaba ayudando a la recepcionista porque estaba enferma. Y entonces estábamos tomando turnos para ver quién contestaba o recibía a las citas que había. Y viene ella
y llegó un joven coreano y se sentó en la sala, pero no me dijo nada, nada más se sentó ahí y se esperó y entonces yo le pregunté si necesitaba algo. Me dijo, no, estoy esperando a alguien, pero no conversamos. Y se sentó y de ahí viene ella y me dice, Byron, ¿no ha venido mi hijo por acá? Y dije, no ha venido. Y continuó esperando 1 hora, 2 horas y dije, qué raro, ¿no ha llegado mi hijo? No lo veo. Y después viene y sale a la sala y le dice, Steve, how long have you been here? ¿Cuánto tiempo tiene de estar acá? Hace 2 horas. Y le dice, ¿por qué no me dice? Es que como no me preguntaron, me quedé esperando. Porque en mi mente, usted sabe, el hijo iba a ser alto, anglosajón, ojos azules, y era un coreano, ¿verdad? Y entonces aprendí, es como cuando dicen que a los suyos vino y los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad. Entonces, así somos en el camino del Señor, todos somos completamente diferentes, ¿verdad? Diferente color de piel, estatura, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos talentos y habilidades, y cuando venimos a los caminos del Señor y somos parte de la comunidad de fe y ponemos todos esos dones y talentos, ahí es donde florecemos como pueblo de Dios. Amén. Eso es muy importante, ¿verdad? Y también hemos aprendido de que parte de ser parte de una familia se requiere mucha paciencia, porque somos completamente diferentes, ¿verdad? La manera que adoran los caribeños es muy diferente a la manera que adoran los guatemaltecos, ¿verdad? La manera que nos comunicamos es bien diferente de acuerdo a la cultura, y eso nos hace especial, amén. Eso nos hace especial, que somos completamente diferentes. Entonces, en Efesios capítulo 4 nos da una guía de cómo nos ayuda para hacer bien. Incluso puede ir conmigo. You can go back with me in Ephesians chapter 4. It gives us some little insight, guidance on how to get along. El apóstol Pablo nos está dando una pequeña guianza cómo es de que nosotros nos va a ayudar para podernos llevar bien. Amen. That's going to help us so we can get along better. Y nota bien, dice en Efesios 4, Ephesians 4, verse 1, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor. Yo no sé si usted ha estado en la cárcel, pero el estar en la cárcel es bien difícil, bien humillante, porque ahí usted no manda, ahí lo mandan a usted. Le dicen a qué hora se cueste, a qué hora se levante, dónde tiene que agarrar la comida. Ellos le dicen que tiene que comer y usted no tiene ningún derecho. Usted es un número. Cuando usted está en la prisión, usted es un número, lo identifican por el número. Aquí en Kansas, hace unos años atrás, si no me equivoco, decidieron de que no necesitaban comer 3 comidas al día los prisioneros, solo 2, les cortaron una. Y nadie tenía derecho a nada, ¿verdad? Nada más ellos hacen las decisiones. Entonces, para que usted pueda poder sobrevivir en la cárcel, se requiere mucha paciencia y mucha humildad. Y el apóstol Pablo había aprendido eso, y por eso es que él dice, preso en el Señor. En otras palabras, mi situación no es de lo mejor, mi situación es de lo más difícil. Pero le dice, note bien, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. En otras palabras, ustedes lo tienen más fácil afuera, yo estoy preso, ¿verdad? Pero les damos unas guianzas, y aquí lo leímos la semana pasada. Dice, note bien cómo dice que para que poder funcionar y llevarnos bien como pueblo, la guianza que le da es con toda humildad, ¿ve? Mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados. Eso nos va a ayudar como iglesia, amén, de que podamos continuar y esforzándonos de ser humildes, amén, y con toda la mansedumbre, lo más calmado que podamos hacer, ¿verdad? En ocasiones nos frustran ciertas situaciones, pero es importante de mantener mansedumbre, y de ahí dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, porque todos somos completamente diferentes, amén, todos vemos
tenemos diferentes maneras de tratar con la situación, pero cuando tenemos humildad, mansedumbre y con paciencia, entonces eso nos ayuda. Creo que he compartido con usted una historia que me dio, ¿cómo diría? Es como cuando usted comete un error, o en otras palabras, o cuando usted se ve en el espejo y parece que está bien, pero se ve todo despeinado. ¿Le ha pasado eso? ¿Verdad? Hace años atrás, compartí también esta historia en el pasado, que yo vivía con un pastor retirado, Mr. Burrick, y él iba a comprar una lavadora y una secadora y se la iban a venir a dejar a su casa. Y usted sabe, el retirado le dijeron que a las 2 iba a llegar. Y viene el hombre y no llegó, y el Mr. Burrick esperando, tomando su cafecito en su casa, y no llegó, y la esposa frustrada porque tenía mucha ropa que lavar y no se la llevaron. Y me dicen, este hombre dice ni me llamó para avisarme que no iba a venir, me hizo perder toda la tarde. Y dije, pues llame a la compañía, cancele la venta y díganle, regáñenos, ¿no? Y entonces me dijo, no, me voy a esperar mañana, me llamo. Y sí, al día siguiente le llamaron, incluso llegó el joven a pedirle disculpas y le dijo, discúlpeme que ayer estaba tan preocupado y atrasado que no tuve tiempo de avisarle que no le podía traer su lavadora. Dice, es que me robaron mi fen con todo el equipo y con todo lo que tenía. Dice, y fue un día bien estresante. Y dije yo, wow, pues imagine usted, ¿qué hubiera sido si Mr. Burrick hubiera reaccionado en mi manera de pensar? Mal testimonio, ¿verdad? Mr. Burrick le dice, oh, mi hijo, no te preocupes, qué bueno que llegaste, ya está bien todo, mira, ven para acá, hasta le ofrecí un café. Y dije yo, wow, la edad a veces nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Sabiduría, cómo tratar con las situaciones. A veces cuando somos jóvenes somos más alborotados y decimos y actuamos, y a veces no es muy saludable, no somos de buen testimonio. ¿Amén? Entonces cuando vi yo y dije yo, bueno, Mr. Burrick no me dijo nada, pero me puse a pensar en mi reacción, como yo había pensado y cómo él había reaccionado, completamente diferente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? No te para llevarnos bien como iglesia, la humildad es muy importante, la mansedumbre, soportándonos unos con los otros y esforzarnos para mantener la unidad. Y para eso se requiere mucho esfuerzo para mantener la unidad. Amén. Como mencioné, especialmente los días festivos. En los días festivos, ¿verdad? Todos nos reunimos como familia. Y usted sabe de que todas las familias siempre tienen a alguien que no hace nada. Todas las familias, ¿verdad? No levante las manos, porque todos las tenemos. ¿Verdad? Siempre hay alguien de que no ayude en nada. Siempre hay alguien que come de todo y siempre hay alguien que lleva de todo y no trae nada. Todas las familias lo tenemos y es interesante, ¿verdad? Sucede en todas las familias. Pero usted sabe que para que ese día especial, ¿verdad? Que en ocasiones tenemos que cerrar la boca, por no decir nada, tratar de hacer lo mejor posible. ¿Para qué? Para poder disfrutar ese tiempo, ¿verdad? Porque usted sabe que si dice un comentario probablemente el tiempo no va a estar tan agradable. Y como familia tenemos que hacerlo para mantener la unidad. Y en ocasiones en los caminos del Señor es similar, ¿verdad? De que hay cosas que no funcionan de la manera que deseamos, pero para poder mantener la unidad y de que todo funcione, a veces tenemos que esforzarnos. ¿Ven? Y eso es lo que ayuda. ¿Ven? Ahora vamos a hablar acerca de concluir el tema de encuentra una iglesia que puedas amar y ama la iglesia que encuentre. Vamos a hablar un poco, a concluir ese tema. We're going to finish the series of teachings on finding the church to love and loving the church that you find. Una es encontrando el lugar entre el pueblo de Dios. Amén. Eso es muy, muy importante. Escucho un eco. Eso es muy importante de comprender de que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y que todos tenemos parte en el reino de Dios, en la iglesia y en esta comunidad. Amén. Y eso es especial de que todos nosotros somos parte de esta iglesia y tenemos parte en el reino de los cielos y también somos parte de la comunidad. Amén.
Y eso es muy importante de comprender. Número uno es de que nosotros pertenecemos a la comunidad de fe. Amén. Eso es muy importante. Nosotros somos parte de la comunidad de fe. Y la iglesia de Jesucristo es mucho más grande que la comunidad que tenemos acá. Amén. Todos somos parte de la... Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y por fe usted está caminando y obedeciendo su palabra, entonces usted es parte de la comunidad de fe. Amén. Y Jesucristo es nuestro Salvador, y eso es muy importante de comprender, de que somos parte de la comunidad de fe. Por eso es de que cuando suceden esas calamidades como huracanes en diferentes partes del mundo, nos podemos a pensar en nuestra familia, en la familia de la comunidad de creyentes, que hay iglesias que sufren eso porque son parte de nuestra comunidad de fe. Amén. Hay algo importante, es de que la Biblia describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. La Biblia describe a la iglesia, la comunidad que somos, como el cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 12. So in the Bible, it describes the church as the body of Christ. ¿Verdad? En 1 Corintios 12 nos da una buena explicación acerca describiendo la iglesia como el cuerpo de Cristo. Note bien en 1 Corinthians 12, versículo 12 al 14, note bien que nos describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. 1 Corinthians 12 describes the church, which is us, as the body of Christ. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y fuimos sellados con el cuerpo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso nos hace de que seamos parte del cuerpo de Cristo. Y aunque hay veces que usted y yo, y ha sucedido en la iglesia, no queremos aceptar, especialmente en los años, a principios del siglo XIX, y también hasta mediados del siglo XIX, aquí en Estados Unidos había mucha discriminación para la comunidad afroamericana. Y muchos de la comunidad afroamericana que había, especialmente en el siglo XVII, XVIII, fueron salvos. Eran esclavos, pero habían sido salvos. Y ellos cantaban himnos y adoraban al Señor. Y uno de los desafíos que había era porque la comunidad anglosajona no los quería aceptar. Y eso traía un choque, porque ellos tenían al Espíritu Santo en su corazón. Y ¿saben lo interesante? Era de que muchos de ellos fueron salvos, y cuando venían a la iglesia y era tiempo de celebrar la Santa Cena, muchos de ellos no sabían cómo hacerlo, porque no querían aceptar a los afroamericanos, pero ellos habían aceptado al Señor por fe y eran salvos. Y había un choque, y eso no sabían cómo madurarlo hasta en el transcurso de los siglos, cuando eliminaron la esclavitud aquí en Estados Unidos, y entonces poco a poco han ido aceptando ahora, y ahora reconocemos que son parte del cuerpo de Cristo. Pero hace unos siglos atrás eso era una batalla en la iglesia. Por eso aquí menciona, note bien, hasta los esclavos los menciona acá, porque eso era una batalla en los primeros siglos, ¿verdad? De celebrar la comunión con el pueblo, y eran esclavos. Y el apóstol Pablo les menciona claramente, dice: porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber el mismo espíritu. Entonces quiere decir de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, la Biblia la describe que es el cuerpo de Cristo. Vaya al versículo 25 y 26, verse 25 and 26 del mismo capítulo, y dice:
voy a leer el versículo 24, vamos a leer el verse 24, y dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces está hablando de la unidad que hay, ¿verdad? Su oreja no es menos importante que los dedos de su mano. Amén. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando una parte del cuerpo de Cristo sufre, lo sentimos todos. Amén. Yo no sé si usted se recuerda de Larry. ¿Cuántos se recuerdan de Larry? Larry falleció la semana pasada. Él visitaba la iglesia. Algunos de ustedes se recuerdan de él, ¿verdad? Se sentaba parte de atrás. Él no hablaba inglés, español. Yo no sé cómo es de que él entendía, me decía. Y saben que todos los videos que ponemos en Facebook es el primerito que me mandaba un texto. A la medianoche, a 1 de la mañana, recibí un texto de Larry y decía: Pastor Byron, wonderful service. Thank you for putting it on Facebook. El primerito, 2, 3 de la mañana recibí un texto de él. Que los vi en el hospital. Entonces, cuando él fallece, lo sentimos. ¿Sabes? Él tenía su manera de ser, tenía desafíos en su vida para servirle al Señor, pero se esforzaba a conectarse con nosotros acá. Cuando estaba en Big Rapids, que se movió para allá, yo lo fui a visitar hace unos meses atrás, lo fui a visitar a Big Rapids. Y él se sentía que era parte de este cuerpo. No podía venir, ya no podía caminar, pero nosotros éramos su iglesia. Entonces, si él es parte de nuestra iglesia y me llamaba y me decía: Pastor Byron, when are you going to come and visit me? ¿Cuándo me vas a poner a visitar? Y me esperaba. Y cuando a veces no podía ir, me decía: Pastor Byron, I was waiting for you, and you're going to come. And that's okay. That's okay. Si te estaba esperando que vinieras a visitarme y no viniste, pero está bien. Entonces tenía que hacer el esfuerzo la otra semana para ir a Big Rapids a visitar. Y a pesar de sus desafíos, él no era menos importante que ninguno de nosotros. Era parte del cuerpo de Cristo. Era parte del cuerpo de Cristo. Y tenía sus desafíos por su situación emocional. Pero ahora que la familia ha perdido a él, lo sentimos. Al menos yo lo siento, ¿ves? Porque consideraba esta que era su iglesia y varios de ustedes le ayudaron mucho a él. Amén. Entonces, note bien, somos parte del cuerpo de Cristo. Ningún miembro es más importante que el otro, sino todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, lo otro que es importante es que en la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Amén. Vaya conmigo a Colosenses 1:18, Colossians verse 1, verse 8, ¿verdad? Note bien allí nos describe y nos dice, nos enseña de que Jesucristo es la cabeza. Colossians 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es usted y yo. The church is you and I. And Christ is the head. Amén. Él es, dice Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Amén. En Hebreos 13:20 lo describe como el gran pastor de pastores. Amén. Él es el pastor. Y en 1 de Pedro 5:14 dice que he is the chief shepherd. Él es el pastor primordial. Amén. Jesucristo es la cabeza. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. Y Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Amén. Por eso es de que cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. Amén. Todos sufrimos. Si no le vemos a usted, le extrañamos, porque usted es parte de la comunidad de fe, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Eso es muy importante de comprender. Y entonces,
Algo importante también que necesitamos comprender es de que nosotros necesitamos la iglesia y la iglesia nos necesita a nosotros. ¿Ven? Nosotros lo necesitamos a usted porque usted es parte de la iglesia y la iglesia lo necesita a usted. Y somos parte de ello. Y entonces, cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, entonces estamos conectados. Rest Life, la iglesia grande que está en la esquina, me llaman un día y dicen, Pastor Bayer, dice, tenemos cajas de comida y queremos bendecir a la iglesia. We want to bless the church. Y dicen, ¿por qué no van los hermanos allá a recoger las cajas de comida que tenían? Pero muchos no iban. Entonces le digo yo, ¿por qué no nos la traes a nosotros acá y aquí los hermanos distribuyen? Y se juntan todos los hermanos de allá. They load up the truck, ¿verdad? Suben un camión, lo suben y lo vienen y lo estacionan acá para que todos los hermanos puedan llevar comida, lo que necesite o alguien que necesite. Nadie les está pagando si no lo hacen de su corazón. Y como nosotros adoramos al Señor en esta esquina y ellos allá, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando ellos tienen cómo bendecir, lo hacen. Hace años atrás se nos llenó el estacionamiento de hielo, usted sabe, de nieve, y se estaba cerrando. Y nosotros no tenemos el equipo y se nos vino a la mente, ellos tienen todo el equipo allá. Pues le llamamos, le decimos, pueden venir a mover la nieve que está acá. Oh, sure, traen sus backhoes y traen todo su equipo y lo mueven. Como en media hora limpiaron todo el parque. Y la respuesta nosotros le preguntamos, ¿cuánto cuesta? Ustedes saben, porque para mover toda esa maquinaria para acá. Dice, oh, no, lo hacemos con gusto. Y dice, cada vez que necesiten algo, just call us. Esos son los mejores vecinos que usted puede tener. Y cuando lo hacen es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es muy importante de comprender, de que nosotros necesitamos a la iglesia y la iglesia lo necesita a nosotros. ¿Ven? Eso es muy, muy, muy importante. Así que cuando todos venimos a servir en la iglesia, nos conectamos a la iglesia y usted pone sus talentos, sus dones a funcionar, usted permite que la iglesia florezca. Por eso es importante de que como creyente, usted y yo encontremos el área donde podemos servir para que nuestros dones y talentos puedan florecer. Cualquiera que sea. Amén. Sea de saludar, darle la bienvenida a los hermanos, de enseñar, de pintar. No importa, que usted escoge el talento que Dios le ha dado, ahí usted lo puede hacer florecer. Howard First tenía un hermano que ya falleció, él se fue con el Señor. Él era carpintero y él había muchos diseños en la iglesia y él era carpintero, los diseñaba todo, incluso el rótulo que tiene Holland First. Un carpintero hizo las letras, las cortó de madera y las pintó y todavía están ahí. Si usted va para Holland y ve Holland First, Assembly of God, si ve el rótulo que está, las letras de ese rótulo las hizo un carpintero. Se me olvidó el nombre de él, pero tenía diferentes diseños, y cuando él se murió, le escribió una carta a sus nietos y le dijo: cuando vayan a la iglesia van a ver mis huellas de carpintero por toda la iglesia. ¿Sabe qué? Nadie le había puesto atención a nada de carpintería, nadie, todos lo veían, las letras y todo. Pero cuando falleció y le dijo a sus nietos: cuando yo me vaya, van a ver mis huellas de carpintero por toda la iglesia. Y entonces empezamos a notar todas las cosas que habían diseñado la iglesia que nadie le había puesto atención. Nada más decimos: mira, ese bonito es el letrero, ese bueno esta puerta, ¿verdad? Y la disfrutamos también, pero no sabían ni quién la había hecho. Pero cuando él falleció, todos dijimos, empezamos a notar todas las puertas, todos los lugares, y la realidad, él había bendecido mucho a la iglesia con su don y talento. Entonces,
es importante de comprender, ¿verdad? De que Dios ha llamado, tenemos un plan y un propósito. La Biblia lo describe a nosotros como el cuerpo de Jesucristo. La cabeza es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que usted ahora puede conectarse a la iglesia? Y para algunos esto es nuevo, para otros no, pero una de las áreas que es importante para que usted se sienta que es parte de esta iglesia es asistir con fidelidad. Amén. Eso es muy importante para que usted se sienta que es parte y está conectado con esta iglesia. Y eso es una decisión y un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer. Yo he estado conectado con esta iglesia casi 20 años. Porque mi suegro cuando empezó veníamos porque mi esposa quería estar con su mamá, usted sabe, los nietos querían ver a los abuelos, pues veníamos acá, ¿verdad? Pero como resultado nos hicimos miembros de esta iglesia y hemos estado acá desde ese entonces. Eso ha sido parte y aquí hemos estado conectados. Yo diría, hemos pasado por los últimos 20 años más domingos aquí en esta esquina que en otra parte de todo el mundo. Aquí hemos estado fielmente, ¿ves? Entonces, eso es importante para que usted pueda conectarse con la vida de la iglesia. Asista fielmente. Dice Romano en Hebreos 10:25, a ver si lo pueden leer conmigo. Hebrews 10:25. Le da una escritura un poco conocida, ¿verdad? Hebreos 10:25 dice no dejando, dice, vamos a ver en verse 24, dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nota bien. Puedo leer el versículo 23, perdón. Verse 23. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estoy leyendo en Hebreos 10, Hebrews 10:23, ¿verdad? Verse 24 ahora. Versículo 24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que el día, cuando veis que aquel día se acerca. No se imagina, hace 2000 años el apóstol Pablo está diciendo el día se acerca, y ahorita 2000 años después, más cerca estamos todavía, ¿verdad? ¿Cómo es de que usted puede conectarse a la vida de la iglesia? Uno es asista a los servicios, a las reuniones que tenemos con fidelidad. Yo entiendo que en ocasiones el trabajo a veces se interpone, a veces la educación. Mi esposa ahorita está tomando una clase, por eso no puede estar acá. Pero usted sabe cuándo puede hacerlo. Amén. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el seminario, lo he mencionado, en la mañana asistía a las cátedras, desde las 7 como a las 12, y de las 2 de la tarde al segundo shift, segundo turno, trabajé en el hospital y hacía eso por 3-4 años. Casi no podía asistir durante la semana, pero sí asistía los domingos. Amén. Y en ocasiones tenía que trabajar el fin de semana, entonces cambiaba mi horario para poder estar durante la semana. Pero eso es muy importante de mantener la asistencia, eso ayuda. Amén. Número 2, que es muy importante que ayuda para que usted se mantenga conectado, es manteniendo una vida de oración, tanto individual y como congregación. Eso es muy importante, nos ayuda a mantenernos conectados unos con los otros. Amén. En Colosenses dice que perseveremos en oración. Cuando usted tiene una vida, una disciplina de oración, que es importante en la vida de todo creyente. Amén. La vida de oración es importante en la vida de todo creyente. Y cuando usted practica individual esa disciplina y como congregación, eso nos mantiene conectados. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16 para que vea. Go with me to Acts chapter 16 so you can see how that takes place. Note bien. Note bien lo que hizo el apóstol Pablo cuando él llegaba a una ciudad. Lo primero que él hacía. Dice Acts chapter 16 verse 13.
This is what Paul's lifestyle was. Dice, y un día de reposo, el día de reposo en la comunidad judaica era el sábado. Mesiánica. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, ¿no? También, donde solía hacerse la oración. Esa era la disciplina de él. Vaya ahora conmigo al versículo 16, verse 16. Y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. La oración era parte de la vida de él. Ahora usted vaya al versículo 25, verse 25, y dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Note bien, la oración es muy importante, individual y también como congregación. Amén. Eso es muy importante. Ahora, déjeme decirle, no todos tienen esa disciplina que es fuerte. Amén. No todos. Hay quienes batallan más para desarrollar esa disciplina. Así es que no pretenda decir, si yo soy de oración, porque vemos los frutos. Si usted no viene a la oración acá, usted batalla. Por diferentes razones. ¿Ven? Yo no estoy acá para juzgar. No estoy acá para juzgar. Yo estoy acá para apoyarle y animarle. Eso es. La razón de que tenemos la oración los martes es porque en ocasiones hay personas que se les hace difícil esa disciplina. Es como el ejercicio. ¿Cuántos saben acá de que el ejercicio es bueno? Y hay quienes lo hacen. Yo veo, mi hijo se levanta a cierta hora y él lo hace y todo eso. Yo tengo dificultad para tener la disciplina que ellos tienen, pero yo veo de que cuando mis hijas y mi esposa dicen vamos al gimnasio, me motivan y yo me voy detrás de ellos. Y entonces en ocasiones hay quienes de nosotros no tenemos ese sentir de doblegarnos y orar, se nos hace difícil. Pero por eso es de que tenemos oración los martes para que de una manera o de otra nos conectemos, ya sea como congregación o individualmente. Pero esa es una disciplina muy importante en la vida de todo creyente. Y esa disciplina no es algo que pueda decir yo, wow, de la noche a la mañana usted es un hombre o mujer de oración. Es una disciplina que se tiene que esforzar, que se tiene que esforzar. Yo en mi caso, por pastor, tengo una responsabilidad y es necesario que yo ore constantemente. Y no le digo eso porque se diga que pastor tan espiritual usted tiene. En realidad es de que la carga del pastor es bien grande para mí. No la puedo hacer sin oración. La realidad, no puedo desarrollar el pastorado si no estoy de rodillas. No lo puedo hacer. Me pongo estresado. Cuando los hermanos me llaman con sus necesidades, problemas en matrimonio, la salud, las finanzas, funerales, es bien agotante emocionalmente para mí todo eso. Agotante, créeme. Y tengo que estar constantemente en oración. Constantemente. Y no le digo eso para que usted diga, wow, la realidad es que lo necesito hacer. ¿Ven? Entonces, la razón que le digo esto es para animarle que la oración debe de ser importante en su vida y en la mía, porque ahí es donde vamos a ver los frutos del Espíritu, amén. Eso es lo que hacen los frutos del Espíritu, que sean parte de nuestra vida, amén. ¿Cuántos saben cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5, amén, muy importante. El amor, paz, paciencia. ¿Cuáles son los otros? Gozo, benignidad, mansedumbre. Todos esos frutos yo los necesito en mi vida grandemente. Porque hay veces que suceden cosas que me agotan la paciencia. Me iba a reunir con alguien esta mañana y hice el tiempo temprano para ir a reunir y la persona no llega y me manda un texto. Y de ahí viene y me manda otro texto diciendo, bueno, Byron, ¿qué te parece si nos podemos reunir la otra semana jueves? Yo manejé, no le voy a decir, manejé media hora para poder reunir con esa persona y no llega. Y entonces ahora quieren reunirse otro día. Humanamente digo yo, ¿cómo? Otro día, me hiciste perder todo este tiempo. Pero el amor, hay una necesidad, ¿verdad? Y eso le cambia a uno el sentido. Por el contrario, por naturaleza reaccionamos.
Entonces necesitamos los frutos. Entonces esto es lo que hemos estado aprendiendo en el discipulado. Si usted tiene un don de Dios, profecía, pastorado, evangelista, don de sanidad, don de hablar de lenguas, interpretación, si usted tiene ese don, pero no tiene los frutos, entonces no puede funcionar bien ese don. Amén. Porque si yo tengo el don de pastorado, pero pierdo el temperamento muy seguido, eso me va a afectar. Amén. Me va a afectar. O si yo tengo el don de profecía y un día viene Dios me usa para una profecía, pero de ahí no tengo paciencia en el hogar. Entonces mi esposa decía, bueno, sería bueno que profetizara un poquitito en la casa, ¿verdad? Entonces puede ver de que los dones y los frutos tienen que estar conectados. Necesito los frutos para poder ejercer mis dones. Porque en ocasiones queremos ejercer los dones, pero no tenemos nada de fruto. Entonces es muy importante. Entonces, como iglesia, si usted y yo estamos conectados, cada uno de nosotros tenemos talentos, dones y frutos y van a florecer. Pero la oración es la clave. La oración es la clave, porque en ocasiones se me acaba la fruta, ¿verdad? Se me acaba la fruta, ¿verdad? Y solo tengo limones. Entonces digo, no, Señor, ayúdame, ¿verdad? Dame amor. Y no es que uno esté diciendo, dame amor y dame más paciencia, porque usted sabe cómo es que viene la paciencia, ¿verdad? Si yo no oro que Dios me dé paciencia, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Para que usted y yo nos conectemos y florezcamos en la iglesia de Dios, asistir fielmente es muy importante. Lo otro es mantener una vida de oración, es muy importante. Si usted no ora mucho, empiece a orar un poquitito todas las mañanas, todos los días, y ejerza disciplina para que sea parte de su vida. Y eso le va a permitir a usted que usted florezca. Eso es lo importante, ¿ve? That you will flourish, para que usted florezca en los dones y talentos que Dios le ha dado. ¿Okay? Eso es muy importante, porque yo conozco personas que son profetas, los conozco, pero no tienen frutos. Y entonces el don que tienen, the gift that they have, no lo pueden ejercer porque no estamos viendo los frutos. Y entonces es triste de que usted tenga un don y no lo pueda usar. Y Dios lo quiere usar. ¿No se imagina usted que usted tenga un martillo fuerte y no lo pueda usar? Y en la iglesia usted ve clavos por donde quiera y todos sabemos de que hay clavos ahí que hay que arreglar y usted tiene el martillo pero no lo puede usar. ¿Ve? Entonces Dios nos dio talentos y dones a cada uno de ustedes, de nosotros. Y cuando somos parte del cuerpo de Cristo, Dios quiere utilizar todos esos dones, todos esos talentos. La oración es clave, porque la oración es la que ayuda a que los frutos del Espíritu sean parte de nuestra vida, y esos están conectados con los dones de Dios. Y eso es muy importante en la vida de creyentes. Por eso es que en nuestras iglesias tenemos muchas personas con dones, pero a veces no los están usando. Y la razón es porque no estamos orando lo suficiente. Entonces, muy importante, muy importante. Número 3, que necesitamos para conectarnos: seamos sensibles a las personas nuevas y conectémonos con ellos. No hay bendición más grande de que nuestra iglesia lleguen personas nuevas, al menos yo me siento así. De conocer nuevas personas, nuevos talentos, nuevas habilidades. Eso es una gran bendición, amén. Y todos los hermanos viejos acá en la iglesia, díganme, ¿verdad que sí? A ver, de verdad que hay nuevas personas que están cantando, necesitamos maestros, hay personas que pueden hacerlo, y hay diferentes talentos y dones, y ustedes son los que hacen florecer eso en la iglesia, y eso es muy, muy, muy importante, amén. Número 4, el otro consejo que nos da el pastor Kevin, dice que es importante de que asistamos a las diferentes actividades. Y yo sé que como iglesia
no hemos podido hacer muchas actividades, incluso las eliminamos casi todas, ¿verdad? Pero esperamos de que con esto de esta virus se mejore y ojalá que todos podamos recibir esa vacuna, ¿verdad? Que nos va a ayudar. Nos sentamos un poquito más cómodos, con más libertad para que haya otras actividades, pero vamos a continuar teniendo actividades para que usted y yo podamos conectarnos y conocernos mejor. Amén. Algo muy importante también como iglesia, y es de que busquemos maneras de cómo servir. Amén. Busquemos maneras de cómo nosotros podemos servir. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. If you go with me to Romans chapter 12. So it is important for us to find ways that we could serve. Muy importante de buscar maneras de cómo nosotros podemos servir. Note bien, Romanos 12, versículos 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces puede ver de que todos somos parte y todos tenemos dones y funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Amén. Estaba hablando con la capellán de Exalta Health, que está ahí en la Puraburta de Division, y entonces ellos tienen, en el futuro probablemente los van a visitar, ellos tienen todos los recursos para ayudar a las personas, no diría todo, pero muchos recursos para ayudar en el campo médico, ¿verdad? Y entonces dice: no tengo la información de su iglesia, y es importante que la tenga, porque hay muchas personas que vienen acá y las referimos a las iglesias y necesitamos, porque ellos se encargan de lo médico y nosotros nos encargamos de lo espiritual de las personas y podemos trabajar juntos. Y entonces eso es lo importante, de que cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos talentos que Dios nos ha dado y nosotros los podemos ejercer. De vez en cuando, no muy seguido, pero en el distrito, últimamente he estado dando talleres de Zoom para los pastores, porque hay muchos pastores que están bien estresados por esta situación, y hay quien dice: ¿cómo voy a tratar con estrés? Ideas, y tenemos conversaciones y charlas por medio de Zoom ahora para ayudar a muchos pastores que están pasando por momentos difíciles. ¿Ve? Entonces, porque yo estudié consejería, nuestro superintendente me llama a mí: ¿cómo me puedes ayudar? ¿Qué podemos hacer para poder ayudar a los pastores? Y claro, yo abro mi agenda y hacemos unas actividades para poder ayudar, ¿ve? Y porque todos tenemos dones y talentos, y cómo es que podemos servir. Y allí yo vi otro pastor de que él es bueno para la tecnología. Viene él, hace otra conversación, otra charla con todos los pastores para orientarnos cómo podemos mejorar la tecnología, porque la mayoría de pastores no somos muy buenos para la tecnología, al menos yo, ¿verdad? Entonces puede ver de que todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos diferentes dones y talentos y todos podemos florecer, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante, de que usted y yo encontremos un lugar, una esquina donde usted pueda echar raíces, y ahí usted puede crecer y puede florecer, y Dios lo puede usar a usted y a mí. Amén. Nos puede usar en el reino de los cielos. Es importante entonces de conectarnos, es muy importante de servir al Señor. Amén. Y lo otro es importante de conocernos como iglesia, como hermanos. A veces andamos corriendo, ¿verdad? Pero es importante de conocernos. Y saben, nosotros tenemos una bendición por ser iglesia pequeña, y es que nos podemos conocer más, ¿verdad? Las iglesias grandes sí tienen sus recursos y sus diferentes talentos, pero nosotros, una de las ventajas que nos podemos conocer más. Amén. Usted puede sentarse, puede llamarme, yo lo puedo ir a visitar, podemos tomar una taza de café y podemos dialogar, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces, algo que es importante también, cuando usted y yo contribuimos y damos de nuestros diezmos y ofrendas. Amén.
Cuando usted y yo podemos traer nuestros diezmos y ofrendas, amén, eso es de bendición. Now, ¿sabe qué? Más adelante voy a dar un estudio sobre esto. Hay personas que tienen dificultades con los diezmos y ofrendas y dicen, no, es que eso fue para el Viejo Testamento y que ahora no es para el Nuevo Testamento. Pero yo lo que he aprendido es de que cuando, y lo hace personalmente, cuando uno está bien con Dios y usted tiene una relación íntima con Dios, no es difícil de ser agradecido. Amén. No es difícil de ser agradecido. Amén. Y no es difícil el poder dar. Amén. Y Dios, el carácter de Dios es de dar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. En la naturaleza de Dios es de dar, una comunidad de dar. Note bien, si usted va a Hechos capítulo 2, y usted allí puede ver algo muy interesante de la primera iglesia. Y dice, note bien, Hechos capítulo 2, versículo 46, en adelante, el 47, y dice, y perseverando unánimes, está hablando de la primera comunidad de fe, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan y comían con alegría de corazón, alabando. Perdón, versículo 44, versículo 40, ¿cuál era el versículo 43? Perdón, verse 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y note bien que dice, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si usted no acepta en el Viejo Testamento los diezmos, podemos aprender un poquito la nueva de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? De que dice que no había necesidad, todos vendían y daban lo que necesitaban. Entonces, algo muy importante de la comunidad de fe es cuando usted y yo podemos contribuir con nuestros diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la obra. Creo que compartí con usted un testimonio hace años atrás. Estaba dialogando con alguien en la cárcel y él estaba argumentando que, se sabe, los diezmos, las iglesias piden mucho. Yo no puedo decir algo que yo probablemente soy al contrario. Usted sabe que es raro que yo ande predicando acerca de diezmos y ofrendas. Yo me crié en una iglesia donde pedían dinero todas las semanas. Oiga, lo hacían sentir uno mal por tener unos cuantos dólares en la bolsa, porque el pastor lo quería. Y desde ese tiempo nunca, pero casi no predico y probablemente debería hacerlo más seguido. Pero yo creo de que si Dios lo ha salvado y Dios lo ha bendecido y usted y yo somos una comunidad agradecida, no es difícil de dar. No es difícil de dar. Cuando estaba hablando con este joven en la cárcel, estaba criticando a la iglesia por piden diezmos y ofrendas. Y entonces vine yo y le dije, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué yo puedo venir acá a visitarte cada semana? Y él me dice, oh, qué bueno que vienes, gracias por venir a visitar. Y ¿sabes quién es el que cubre la gasolina para que yo venga a visitarte acá y el tiempo? Le digo, es por los diezmos de los hermanos y las ofrendas. Eso es lo que me sostiene para yo poder ir allá. Si ellos no lo pudieran hacer, no te pudiera venir a visitar o no lo pudiera hacer durante tan seguido. ¿Ve? Y entonces es por el amor. Entonces, ¿cómo es de que usted y yo vamos a conectarnos con el Señor? Descubriendo nuestros talentos, sirviendo, contribuyendo con nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Y de allí, algo que es importante, y con esto voy a concluir, no también el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día de iglesia a los que deberían de ser salvos. ¿Sabe cómo añadían, verdad? Invitaban, traían. Entonces, cuando usted y yo invitamos a alguien, los añadimos. ¿Amén? Los añadimos. Mucha de nuestra comunidad de ocasión necesita un ride. Usted los va a traer, usted está añadiendo. Tiene un compañero de trabajo que necesita del Señor, lo invita, Dios está añadiendo. Y eso es parte del crecimiento. ¿Amén? Así es que le animo, como dice, busca una iglesia que ama o encuentra una iglesia que ama, y cuando encuentres esa iglesia, ama la iglesia que encuentres. Así es que Dios nos permita continuar amando a la iglesia, amándonos unos a los otros. Amén.
ofrendas, pueden pasar acá y vamos a orar por ellos y ser despedidos. Y antes de salir pueden pasar y depositarlo. Señor, te damos gracias por este tiempo nuevamente. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, nuestros visitantes, nuestros miembros, la familia de fe que se congrega. Bendice a cada uno de ellos. Gracias nuevamente por los diezmos y ofrendas que cada uno siempre da fielmente a tu obra. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a depositar sus